En el Evangelio de Mateo, mis hermanos, nada está puesto al azar. ¿Ya? No hay nada que esté puesto al azar aquí en Mateo, y no solo en Mateo, sino que en el libro, en la Biblia. ¿Ya? Cada relato aquí, mis hermanos, cada enseñanza es cuidadosamente ordenada. Ordenada, mis hermanos, para revelarnos quién es Jesús y qué significa realmente su reino. Justo antes, ¿no es cierto?, antes de este pasaje que hoy meditaremos, que es en Mateo 18, 26, vemos a Jesús, mis hermanos, responder una pregunta. Aparentemente una pregunta, ¿no es cierto?, religiosa. ¿Por qué sus discípulos decían no ayunan? Preguntaban, como los demás, como los discípulos de Juan. Y su respuesta, mis hermanos, rompe esquemas. Él había hablado de bodas, de vino nuevo, de odres nuevos. En otras palabras, Jesús declara, mis hermanos, que con su llegada ha comenzado algo completamente nuevo. Completamente nuevo. Algo que no puede ser contenido dentro de las estructuras antiguas, de los ritos, de las costumbres y todas esas cosas. Pero Mateo no deja no deja esta verdad, mis hermanos, solo en palabras. Inmediatamente después nos presenta dos historias profundas, mis hermanos, humanas. Una mujer enferma por años, excluida y sin esperanza. Una niña que ha muerto, dejando a su familia en dolor, en un dolor absoluto. Aquí, mis hermanos, ya no estamos en el terreno de la teoría, sino de la realidad cruda, mis hermanos, de la vida nuestra. Y es precisamente, mis hermanos, en ese escenario donde Jesús muestra lo que significa ese vino nuevo. Él toca lo impuro, restaura lo perdido, mis hermanos, y trae vida donde solo había muerte. Amén. El Señor ha llegado a su vida, mis hermanos, para traer vida, que estábamos muertos. Por eso vamos a entrar, mis hermanos, en este mensaje, en esta palabra que hoy está en Mateo 9, 18, 26. No estamos leyendo y no vamos a leer, mis hermanos, simplemente dos milagros aislados. Estamos contemplando, mis hermanos, y vamos a contemplar una revelación del reino de Dios que ha llegado. No como una idea religiosa más, mis hermanos, sino como un poder vivo que irrumpe en medio del dolor humano. No puedo dejar de exaltar, mis hermanos, lo que estos dos, este hombre y esta mujer, hicieron, y lo que hermosamente y con poder ha hecho nuestro Señor Jesús también. Leemos ahí en Mateo 9, 18. Y dice, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo,
hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Amén. Ya hemos orado por la palabra, mis hermanos, y pedido al Señor que pueda revelarnos su palabra en esta hora. Como dije, no puedo dejar de también notar lo que estas personas hicieron. Imagínense este escenario, mis hermanos. Va corriendo un hombre por alguien que ama y por alguien que está muriendo. No hay tiempo, mis hermanos, para él. Cada segundo cuenta. Su corazón late rápidamente y la angustia lo consume. Y finalmente encuentra a Jesús. Le suplica a Jesús. Jesús accede y comienza a caminar, pero de pronto Jesús se detiene y se detiene a hablar con alguien. Aparentemente se distrae, seguramente habrá creído este hombre. Se detiene cuando él no puede permitirse esto, o cuando te pasa algo así a ti, que estás apurado y algo interrumpe eso, entras en una desesperación. Y mientras él habla, mis hermanos, recibe la peor noticia que podía haber recibido este hombre, que ya era demasiado tarde. Esa es exactamente, mis hermanos, el escenario de este pasaje. Aquí hay 3 escenarios que podríamos nombrar, mis hermanos. Una, la urgencia desesperada de este hombre principal, Jairo. Una vergüenza escondida ahí por su enfermedad que le condenaba a esta mujer. Y una muerte de esta niña. Y en medio de todo eso, mis hermanos, Jesús parece detenerse. Pero lo que parece interrupción, mis hermanos, para nosotros, en realidad para Él, es un propósito. Hay un propósito de Dios en Él. Nosotros creemos en Jesús. Muchas veces hemos corrido buscando una solución, orando quizás, y hemos visto y a lo mejor sentido de que Jesús se ha demorado en dar una respuesta o que se ha olvidado. Pero no es así. Hoy aprenderemos que nuestro Señor Jesús tiene el control de toda la situación, mis hermanos. Amén. La idea central aquí, mis hermanos, no es el hombre, sino Cristo. No es la necesidad, sino el reino que irrumpe, mis hermanos. No es la religión, esa religión antigua, sino la gracia soberana que hace nuevas todas las cosas. Jesús tiene poder sobre la muerte y responde a la fe sincera, mis hermanos, incluso cuando todo parece perdido.
En este pasaje ocurren dos historias al mismo tiempo, digamos, el mismo día. Un padre desesperado, que es Jairo, cree que Jesucristo puede devolver la vida a su hija. Y una mujer enferma por años cree que con solo tocar su manto, ella será sanada. Ambos tienen algo en común, como decía nuestro pastor David, y eso es la fe. Aunque distinta en forma, mis hermanos, pero tenían fe. Y como primer punto, mis hermanos, veremos esa fe que busca a Jesús. El Mesías digno de fe, mis hermanos, y adoración. Dice en el versículo 18, 19, mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. En otros evangelios dice que esta niña estaba gravemente, que estaba muriendo, pero aquí Mateo nos presenta que nos dice que ya estaba muerta. Pero sabemos que la intención de Mateo, mis hermanos, es presentar a Cristo como el Mesías, como el enviado de Dios. Por lo tanto, se saltan muchos detalles, pero lo podemos ver en Marcos y Juan. Pero es la misma historia. Y no hay una contradicción en esto, mis hermanos, sino que es el punto de vista de cada uno de ellos y cómo presentan a Jesús en nuestras vidas y en su vida. Un principal llamado Jairo llega, mis hermanos, a ese lugar. Un hombre importante, un líder religioso, representante del sistema judío, respetado, se podría decir, ¿no es cierto? Representa ahí ese sistema judío respetado y está ante Jesús, llega ante Jesús. Pero ahora, mis hermanos, nada de eso importa. Su hija está muriendo. Aquí podemos ver algo, mis hermanos, muy importante, que es que el Señor recibe la fe y recibe la adoración, mis hermanos, el reconocimiento que Él es el que tiene el poder. Él se postra, dice, ruega y reconoce la autoridad en Jesús. La desesperación derriba el orgullo, mis hermanos, y no le importa lo que pueda decir la gente. Él sabe que su única esperanza es Jesús, el Mesías. Muchas veces, mis hermanos, nosotros buscamos a Jesús como opción, como complemento. Pero aquí, mis hermanos, este hombre lo buscó con una única esperanza, en que Él podía revivir, volver a la vida a su hija. Además de postrarse ante Él, de reconocer ese poder, mis hermanos, podemos ver la declaración que este hombre hace ahí, que es una declaración extraordinaria, entregándole toda la gloria de la adoración a nuestro Señor y la fe, creyendo en que Él podía sanarla. Y dice esta declaración: ven y pon tu mano sobre ella y vivirá.
Cuando decimos estas cosas, mis hermanos, le decimos esto al Señor de esta manera. Reconocemos el poder de Él en nuestras vidas y sobre todo el poder que Él tiene sobre la muerte. Amén. Dios permite situaciones donde tus recursos fallan y creemos tener el control, pero esto desaparece. ¿Cuántas veces tú has querido hacer las cosas por ti solo y te das cuenta que sin Jesús no podemos hacer nada? Pero Dios permite estas situaciones, mis hermanos, para llevarte a este punto donde estaba este hombre. Jesús muestra una única esperanza de vida. Es Él, nuestra única esperanza de vida es nuestro Señor Jesucristo. O Cristo o nada. Hemos aprendido eso. Vemos cómo Jesús entonces, mis hermanos, responde a la fe de este hombre. No importando la condición social, se levanta con sus discípulos y los sigue. Y en el camino, mis hermanos, se encuentra con esta mujer. Y aquí vemos cómo el Mesías, mis hermanos, cumple la promesa, o cumple las promesas, y limpia la impureza, mis hermanos. Una fe imperfecta de esta mujer toca a Cristo, que es perfecto. El versículo 20-22 nos dice: y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva, mis hermanos, desde aquella hora, nos dice su palabra. Aleluya. Jesús cumplió con esa promesa de quien creyera en Él, mis hermanos. Todo aquel que cree en Jesucristo será salvo. Y aquí aparece una interrupción, mis hermanos, inesperada, mientras Jesús caminaba, ¿no es cierto?, hacia la casa de Jairo. Esta mujer que llevaba 12 años ya enferma, impura según la ley, aislada socialmente, probablemente, mis hermanos, arruinada económicamente, porque según los otros evangelios, mis hermanos, nos cuentan que gastó todo lo que tenía para que pudiese ser sana, pero todo fue esto en vano. Y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás, nos dice, entre la multitud, y tocó el manto, el borde del manto o el borde de ese vestido. Probablemente, mis hermanos, esta mujer actuó de esta manera, tan silenciosa, porque la ley judía, mis hermanos, declaraba impura a esta mujer. El Levítico 15:19 nos dice que cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo 7 días, estará apartada. Estaba hablando, ¿no es cierto?, del periodo de la mujer. Lo conocemos, la mujer, más que nadie lo conoce. Pero ese periodo, esta mujer era declarada impura. Pero esta mujer, mis hermanos, llevaba 12 años con eso. Por lo tanto, mis hermanos, ella estuvo todo este tiempo aislada, impura. Todo lo que tocaba, mis hermanos, o le tocara a ella,
queda contaminado. Seguramente esta mujer solo quiso tocar el borde para no contaminar a Jesús. Pero sabemos que Jesús no se contamina. Pero tenía toda su fe, mis hermanos, en que si tocaba solo el borde del manto, sería sanaría. También ese borde, mis hermanos, tenía un significado religioso. Los judíos usaban mantos con flecos, tenían flecos que eran llamados tzitzit, algo así. Eso era como recordatorio, mis hermanos, de la ley de Dios. Tocar ese borde no era casual. Simbolizaba tocar algo sagrado relacionado con Dios. Probablemente, mis hermanos, esta mujer, como conocía él ya de la ley, sabía esto. Y su fe era, si tocaba ese borde, sanaría. Ese borde del manto que traía Jesús y que simbolizaba, ¿no es cierto?, algo santo. Esta mujer no habló nada, no se expone y se acerca por detrás y solo toca el borde del manto, mis hermanos. Y vemos una fe aquí silenciosa, tímida, imperfecta, mis hermanos, pero sí era una fe real que ella tenía. Es que esta mujer, mis hermanos, quería pasar desapercibida, que nadie la viera, que nadie supiera lo que haría y lo que había recibido. Porque el milagro, mis hermanos, ocurre. Pero Jesús dice, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva, mis hermanos, desde aquella hora. En el Evangelio de Marcos y Lucas se relata que Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose, dice, a la multitud y dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? En Lucas 8:46 dice: pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Cuando Jesús dice, mis hermanos, que ha salido poder de él, no significa que se ha debilitado. Ha salido algún poder, qué sé yo, y lo ha debilitado, como si se le acabaran las energías. No, mis hermanos. Significa que el poder sanador de Dios actuó a través de él, de Jesucristo. Es una forma de mostrar, mis hermanos, a los discípulos que no fue un contacto cualquiera, sino un contacto de fe, real que produjo un milagro, mis hermanos. Y él lo sabía. Podemos ver, mis hermanos, aquí entonces y aprender que no todo contacto con Jesús trae salvación si no es con fe. Tiene que ser con fe, mis hermanos, para que nuestro Señor, nuestro Dios, obre así como obró en esta oportunidad, mis hermanos, demostrando que Él era el Mesías, con poder que había venido. La multitud lo apretaba, lo tocaba, pero solo ella fue sanada. La cercanía, entonces, mis hermanos, no es lo mismo que fe. Muchos van a la iglesia, vienen a Jesús, pero vienen sin fe. Pero están, según ellos, cerca de Jesús, pero sin fe.
Podemos estar cerca de Jesús, esperando que responda a nuestras necesidades, pero sin fe, mis hermanos, seremos como estas personas que estaban cerca de Él, que lo apretaban, que lo tocaban, pero nada salió de Él porque no estaba esa fe en ellos, mis hermanos, solo en esta mujer que tenía esa fe, que solo tocando el manto, mis hermanos, el borde de Jesús sanaría. Ella no tiene una teología, un conocimiento perfecto, mis hermanos, y no hace una oración elaborada. Solo cree, mis hermanos, lo suficiente para acercarse y eso basta. Cristo responde a la fe, mis hermanos, aquí, no a la perfección. Somos imperfectos. Nuestra fe es imperfecta. ¿Cuántas veces hemos dudado, mis hermanos? Hemos llegado a pedir algo dudando, mis hermanos, porque nuestra fe es imperfecta. Pero nuestro Señor, mis hermanos, es el Dios perfecto, que responde a esa fe que no es perfecta. No fue el manto, mis hermanos, o el método o el ritual que sanó a esta mujer, sino que fue Cristo con su poder que salva y sana. Y no tan solo sana, sino que también, mis hermanos, restaura completamente. Porque podemos ver en el versículo 22 que dice: pero Jesús volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Jesús entonces, mis hermanos, aquí le detiene a ella, porque ella se quería ir, se iba. Ella quería irse, mis hermanos, y que nadie la viera, pero Él la expone, mis hermanos, pero con un propósito. Y ese propósito, mis hermanos, es para restaurarla públicamente. Tu fe te ha salvado, le dice, haciéndole entender a ella que era la fe que ella había tenido, era la que había hecho obrar el poder de Dios. Para darle identidad, mis hermanos, pertenencia, adopción y dignidad restaurada. Diciéndole hija en ese momento. Esto es profundamente restaurador, mis hermanos. Ya no es la impura, ahora es llamada hija y salvada. Cuando Jesús le dice que es salva, mis hermanos, significa que no solo fue sanada físicamente, sino restaurada completamente por Dios, gracias a su fe entrando en una nueva vida, mis hermanos, de paz y de dignidad que el Señor trae en nuestras vidas. Jesús muestra que tiene el poder entonces, mis hermanos, para sanar y salvar mediante la fe. Jesús no quiere hacer solo algo, mis hermanos, por ti y que tú te vayas. Quiere relacionarse contigo y que el mundo vea lo que Él ha hecho en ti. Y vemos al Mesías, mis hermanos, que tiene autoridad sobre la muerte. Cuando Jesús parecía llegar tarde, mis hermanos, a la casa de este hombre, demuestra todo lo contrario. Al entrar Jesús a la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mientras todo, mis hermanos, esto ocurría, la hija de Jairo
¿no es cierto?, muere mientras Jesús estaba con esta mujer. Lo que pensó Jairo, este hombre principal, sería que si no se hubiese tardado Jesús, o no se hubiese detenido Jesús para ver el problema que le aquejaba a esta mujer, su hija quizás no habría muerto. Pero Jesús dice, no está muerta, sino duerme. No porque ignorara él la realidad, sino porque para Jesús la muerte no es el final. Jesús venció la muerte, mis hermanos. Jesús ya desde antes, mis hermanos, con esto nos demuestra desde antes que llegara a la cruz, mis hermanos, Jesús ya tenía el poder de vencer a la muerte. La perspectiva humana, mis hermanos, ve el final de todas las cosas. Dios ve procesos. La demora de Dios no es negligencia, mis hermanos. Jesús sabía lo que hacía. Él no perdió el control. Jesús tiene el control de toda la situación. La fe es probada en el silencio, mis hermanos, y en la espera. Jairo creyó cuando su hija estaba enferma, cuando le dijo que se estaba muriendo, creía. Cuando Jesús le dice que solo duerme, creyó también. Por lo tanto, vemos aquí, mis hermanos, una fe profunda. Usted, quizás la fe que tenemos no es tan grande como la de este hombre que estaba en esta situación, de tener esa fe en que Jesucristo obviamente era el Mesías prometido y que Él podía sanar o restaurar o resucitar a su hija. Versículo 25-26. Pero cuando la gente había sido echada, dice, fuera, entró y tomó a la niña y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Jesús entra y toma su mano y la niña se levanta. Jesús, mis hermanos, una vez más muestra que Él no se contamina. En esos tiempos lo que es, aquel que tocaba un muerto, mis hermanos, se contaminaba. Y Jesús tomó la mano de esta niña, demostrando que Él no se contaminaba. Porque el Hijo de Dios, mis hermanos, no se contamina con lo de este mundo. No se basa también en creencias, mis hermanos, sino en realidades. Este milagro, mis hermanos, apunta a algo mayor. Cristo tiene poder sobre lo imposible y lo irreversible, lo definitivo para nosotros. Para Jesús, mis hermanos, no termina ahí. Podemos ver en los otros evangelios también, mis hermanos, que Jesús, al pedir que la gente saliera para entrar, Él entró con Pedro, Juan y Jacob, con esos 3 discípulos y los padres de esta niña. Podemos ver que aquí Jesús, mis hermanos, tenía una intención con sus discípulos también, de poder mostrar a ellos con seguridad
quién verdaderamente era Él. Solo Dios tenía el poder sobre la vida y la muerte. Pero aquí Él demostró y le demostró a estos discípulos que Él era el Dios, que Él era el prometido y que tenía este poder sobre la muerte. Para que ellos más adelante en sus relatos, mis hermanos, dijeran que ellos habían sido testigos del poder de Dios, testigos de estas sanidades, de todos estos milagros, mis hermanos. Ellos lo vieron y creyeron aún más en Jesús. Nosotros creemos en Jesús, creemos en ese sacrificio, mis hermanos, sin haberlo visto. Pero por esta razón, nuestro Señor Jesucristo dejó estos testigos oculares, mis hermanos, para que afirmaran todo lo que ellos habían visto y nos dijeran que Jesús es el Señor, Jesús es el Mesías prometido. Hay áreas, mis hermanos, en nuestra vida, en tu vida, donde dices, ya murió, ya no hay solución y es demasiado tarde. Pero Jesús no está limitado por eso, mis hermanos. En este pasaje vemos 3 escenarios: desesperación, pero fe; vergüenza, pero fe, mis hermanos; muerte, pero fe. En todos estos escenarios Jesús es suficiente. Lo que parece interrupción, mis hermanos, retraso, pérdida, es en realidad el escenario perfecto para nuestro Señor Jesucristo, para mostrar su gloria. Jesús no llega tarde, llega en el momento preciso, mis hermanos, para mostrar quién es Él. En Cristo, el reino de Dios irrumpe, mis hermanos, con poder soberano, trayendo vidas donde hay muerte y pureza donde hay impureza, demostrando que la salvación no está en la estructura religiosa, sino en la persona viva, mis hermanos, de Jesucristo, quien nos llama a confiar plenamente en Él. Pónganse en pie, mis hermanos, y vamos a orar a nuestro Señor.